Al principio de los confinamientos aquí en Alemania, mi madre vino a decirme que debía dejarla vivir conmigo en mi casa porque, espera, soy tu madre. Bueno, la dejé mudarse al apartamento para abuelos, que tiene una entrada separada, una habitación, un baño, una cocina comedor y una sala de estar. Mientras ella dormía en el dormitorio del apartamento, usaba la cocina principal para cocinar sus comidas, pero se negaba a cocinar comidas compartidas. Usaba la sala de estar principal para ver televisión y básicamente actuaba como si fuera la dueña de la casa. Cualquier queja mía la descartaba de la misma manera. Soy tu madre. Todo llegó a un punto crítico cuando estaba trabajando en una computadora en la sala de estar. Hubo una pausa mientras se configuraba el sistema, así que fui a la cocina a preparar té y comer algo. Durante ese tiempo, mi madre fue a la sala de estar a ver la televisión, pero yo estaba escuchando las 4 estaciones de Vivaldi. Entonces, comenzó a desconectar enchufes para intentar apagar la música. Uno de los primeros enchufes que desconectó fue, por supuesto, el de la computadora en la que estaba trabajando. Cuando volví de la cocina, ella rechazó cualquier responsabilidad. Según ella, claramente era mi culpa porque tuvo que apagar la música para ver la televisión. Entonces, ¿por qué se sintió con el derecho de apagar mi música en mi casa? Sin mencionar que tuve que reiniciar la configuración del sistema. ¿Por qué lo hizo? Pues porque soy tu madre. Le respondí que mi madre era una invitada en mi casa, así que hasta que se comporte como una invitada, será mejor que se vaya a su apartamento. No le gustó que la tratara así. Bueno, se fue a su apartamento y luego se fue. Fui a una ferretería y compré cerraduras nuevas. Hasta ese momento, las llaves de la puerta principal también servían para la puerta del apartamento y viceversa. La puerta interior que conectaba el apartamento con la casa principal no tenía cerradura en absoluto, así que sí, la dejé fuera de la parte principal de la casa. Y luego comenzaron las llamadas telefónicas, primero mi hermano, a quien le sugerí que la llevara a vivir con él. La casa donde vive solo es incluso más grande que la mía. Luego mi hermana mayor, que tiene 2 habitaciones libres en su condominio, ya que sus hijos se mudaron hace mucho tiempo, y tampoco le gustó la sugerencia de llevar a nuestra madre. Mi sobrina se sorprendió un poco cuando le expliqué que la casa me pertenecía a mí y no a su abuela. Su hermano solo llamó para confirmarlo. El hijo de mi hermano, en realidad, estaba de mi lado, pero me advirtió sobre algo que mi madre estaba planeando. Unos días después, mientras hacía diligencias, recibí una llamada de la ferretería donde compré las cerraduras nuevas. Me dijeron que la policía había llamado para que alguien abriera la casa. ¿Qué había hecho mi madre? Llamó a la policía pidiendo ayuda porque su hijo la había dejado fuera de su propia casa. Cuando los oficiales en mi casa me confrontaron con eso, simplemente les dije que probaran su llave en la puerta lateral. Obviamente no lo habían hecho antes. Luego querían pruebas de que la casa realmente era mía. Curiosamente, las copias de la escritura que tenía en casa no aparecían por ninguna parte, así que llamé a mi abogado y envió a uno de sus socios con nuevas copias. También trajo los papeles de desalojo y me sugirió que lo considerara. Simplemente pedí una pluma. Un par de días después, mi madre se mudó con mi hermano. Mi hermana mayor y su esposo la ayudaron con sus cosas. Mi hermano hizo un último esfuerzo para hacerme cambiar de opinión. Mi hermana simplemente me trató con desprecio. Mi cuñado me dijo en voz baja que él vetó que nuestra madre se mudara con ellos antes de que mi hermana siquiera lo sugiriera. Pero esto aún no es el final. Los oficiales de policía están presentando cargos por reportar falsamente un crimen. Todos, hasta el hermanito de todos, me han llamado para que retire los cargos. Yo no los presenté en primer lugar, está fuera de mis manos. Que le diga a la policía que todo es solo un malentendido, o al menos que ponga una buena palabra por ella. ¿Por qué? Por supuesto. Porque es tu madre. Edith, gracias a todos. Cuando mi amigo sugirió que publicara en Reddit, esperaba que recibiera tanta atención como mi difunto canal de YouTube. La respuesta y el apoyo son literalmente abrumadores. Para responder algunas preguntas que surgieron en los comentarios, soy un hombre de 45 años, el menor de 4 hermanos. Nunca me he casado, pero he tenido relaciones largas. Mi madre, de 78 años, vivió en mi casa durante aproximadamente un año. No estoy seguro exactamente de cuándo se mudó, pero fue después de mi cumpleaños, que es en abril. El incidente ocurrió el 19 de mayo, así que hace casi 3 semanas. Según lo que he escuchado, está ocupando la antigua habitación de mi sobrino.
No he escuchado ninguna queja de mi hermano hasta ahora, pero tampoco he escuchado nada de él ni de mi hermana mayor desde que vinieron a buscar las cosas de nuestra madre. Las copias de la escritura que desaparecieron son registros públicos. Cualquiera puede ir al ayuntamiento, pagar la tarifa y obtener copias ellos mismos. Cualquier cosa que ella intente, tendrá que seguir el procedimiento adecuado. Mantén eso en mente. Además, mi abogado se está asegurando de que no me suceda nada inesperado ni a mi propiedad. Con respecto a los cargos penales, probablemente no reciba más que una multa en el rango de los 500 euros. Si se niega a pagarla, irá a juicio. Aún así, no es probable que vaya a prisión, pero será mucho más costoso para ella. Actualización: mi madre fue presentada en esta publicación. Como dije antes, ella tiene más historias. Aquí va una. Esto sucedió cuando estaba en cuarto o quinto grado en la escuela. Años escolares 1988 a 89 o 89 a 90. Un día viernes en clase, nuestro profesor de matemáticas nos contó una historia que supuestamente se remontaba a la invención del juego de ajedrez. Probablemente ya la hayas escuchado. Cuando el rey le preguntó al inventor del ajedrez cómo quería ser pagado por su servicio, éste le respondió: pongan un solo grano de arroz en la primera casilla del tablero, 2 granos en la segunda casilla, 4 en la tercera, y así sucesivamente duplicando el número de granos en cada casilla subsiguiente hasta llegar a la última casilla del tablero. El rey, sin darse cuenta de cuán grande sería el número final, aceptó. Entonces, ¿cuántos granos de arroz debía recibir el inventor? Esa fue nuestra tarea para el fin de semana. El SR Matemáticas nos permitió usar calculadoras e incluso computadoras en casa. Claro, en ese entonces ninguna calculadora te daba más de 12 dígitos significativos, y las computadoras domésticas no eran mejores, al menos no sin hacer modificaciones. Pero ya hablaremos de eso más tarde. Cuando mi madre llegó a casa del trabajo, me encontró en la mesa de la cocina con un cuaderno, haciendo cálculos a mano. Después de observarme por unos minutos, mi madre comentó que ella podría hacerlo más rápido. En lugar de responderle, arranqué la mitad de las páginas del cuaderno y las puse frente a ella con un bolígrafo. Ella aceptó el reto, pero lo que no sabía era que yo ya estaba en mi tercer intento. En los intentos anteriores, había detectado errores cuando ya llevaba varias líneas, así que esta vez estaba haciendo 2 conjuntos de cálculos en paralelo, comparando los resultados para evitar que se filtraran errores nuevamente. Esa era la razón por la cual mi progreso parecía tan lento. Yo estaba cerca de llegar a la casilla 60 cuando ella terminó la casilla 64. Me lanzó una sonrisa burlona mientras se preparaba una taza de café. Hasta ese momento, yo había estado seguro de que su mayor velocidad la llevaría a cometer errores que yo estaba tratando de evitar con mi método de doble verificación. Más tarde descubriríamos que ese fue el caso, pero por el momento, ella tenía los números para todas las 64 casillas. Pero, ¿cuántos granos de arroz suman en total? Si piensas que para obtener ese número tienes que sumar todos los números calculados hasta el momento, estás pensando como mi madre, porque eso fue exactamente lo que hizo. Ahora bien, este acertijo trata sobre las potencias de 2, y yo ya sabía que todo lo que tenía que hacer era duplicar el último número y luego restar 1. Después de todo, así es como se calculan los valores de los números binarios, y eso fue lo que hice. Por lo tanto, no solo terminé antes que ella, sino con un margen mayor que el de mi ventaja inicial. Cuando mi madre me preguntó cómo lo hice, le expliqué que la suma de todos los números hasta una línea es simplemente el número en la línea siguiente menos 1. Era lo suficientemente fácil de demostrar. Mi madre llamó a eso hacer trampa y me castigó sin salir durante una semana. Además, nuestros resultados no coincidían, así que según ella, ni siquiera había logrado hacerlo bien. Confinado en mi habitación, encendí mi computadora y escribí un pequeño programa en BASIC que superaba el límite de dígitos. Me llevó menos tiempo que hacer los cálculos a mano. Puedo publicar un ejemplo si a alguien le interesa. El resultado confirmó mis cálculos. Llegó el lunes, y en la clase del SR Matemáticas entregué mis hojas escritas a mano, así como una impresión de los números de mi programa en BASIC. También le di al SR Matemáticas una copia del código del programa. Más de la mitad de la clase había traído hojas hechas por sus padres o hermanos, además de las suyas, pero menos de un cuarto había logrado terminar, y la mitad de esos aún tenía el resultado incorrecto. Curiosamente, el SR Matemáticas seguía contento con el resultado. Actualización: el pariente con derechos en esta historia es mi hermano,
el mismo que aparece en mi otra historia. A los 15 años, comencé un aprendizaje como metalúrgico especializado en láminas de metal delgadas. Alrededor de la misma época, mi hermano compró una casa con un gran jardín. Un día, mientras visitaba a mi sobrino, quien estaba por cumplir 8 años, él mencionó que quería poner un tren de jardín. Dos de mis compañeros de la escuela de oficios trabajaban para la empresa que fabricaba esos trenes, así que les pregunté si podían ayudarme. Resultó que pagué alrededor de $100 y ellos me dijeron que verían qué podían hacer. Una semana o dos después, habían conseguido el regalo de cumpleaños de mi sobrino, una gran caja de cartón con más de 50 metros de vías, interruptores, un par de estaciones y algunos vagones. De hecho, la caja era tan grande que apenas cabía en el coche Atechback de uno de los chicos, un aprendiz mayor de la misma empresa. La casa de mi hermano estaba a solo unos minutos de la escuela, y ofreció llevar la caja allí. Cuando llegamos, no había nadie en casa, así que saltamos la valla trasera y dejamos la caja en el columpio del jardín, que tenía una cubierta de lona. Esa noche, mi hermano llamó, y todo lo que tuvo que decir fue, debiste haber llamado antes. No hubo ningún tipo de agradecimiento. Cuando lo visité unos días después, mi sobrino estaba extasiado con su regalo. Tampoco me agradeció. Creo que mi hermano le prohibió hacerlo. En cambio, mostró su gratitud estando atento, trayéndome bebidas y bocadillos de la cocina, ese tipo de cosas. Mi cuñada tampoco me dio las gracias, probablemente por la misma razón, pero el jardín era su dominio, ya que era ama de casa. Le encantaba acomodar los macizos de flores para que los trenes pudieran pasar por ellos y todo eso. Y meses después, cuando uno de sus compañeros de trabajo le preguntó de dónde había sacado todo el equipo del tren, intervine para explicar cómo lo conseguí, pero mi hermano volvió a insistir en que debía haber llamado antes. Mirando hacia atrás, creo que mi hermano estaba celoso porque su hermanito le había dado a su hijo un regalo que apreciaba más que cualquier cosa que mi hermano le hubiera dado. Edith, arreglado un error de formato, actualización. Perdón por tardar en publicar esta actualización, pero aquí está finalmente. Mi madre me ha desheredado. Realmente no me importa mucho el efecto práctico de eso, pero aún así duele. Mi hermano me llamó la semana pasada para decirme que nuestra madre quiere que pague su multa y que les diga a todos los interesados que ya la pagué. Mi respuesta fue, entonces será el tribunal quien decida de quién es la culpa. Aunque antes de que llegue a ese punto, mi hermano pagará en su nombre solo para resolver el asunto legal. Mientras tanto, mi sobrino tuvo una pelea con mi hermano. La historia detrás de eso no me corresponde contarla, pero creo que puedo decir aquí que el hecho de que mi sobrino haya tomado mi lado en esto no le ha beneficiado en nada. En una nota más feliz, él va a comprar la casa de mi vecino. Mis excuñados y sus padres van a contribuir con el pago inicial. Vinieron el fin de semana pasado para verla antes de comprometerse. Si todo sale según lo planeado, podrá mudarse este otoño. Sobre todo este lío, dijeron que si mi familia quiere echarme, ellos estarán más que felices de adoptarme en la suya, después de todo lo que hice por su único nieto. Puedo añadir algunos detalles más, tal vez lo haga en los comentarios, pero estos son los puntos importantes ya resumidos. Oh, eso espero. Segunda historia. Me robó a mi esposo y a mi bebé, obligando a mi bebé a llamarla mamá y forzando un beso a mi esposo. Asumí que mi esposo estaba teniendo una aventura con mi mejor amiga cuando no había nada de su parte. Ahora lo lamento todo. Tengo 28 años y he estado con mi esposo, de 27 años, durante 6 años. Llevamos 4 años casados y tenemos 2 hijos, una niña de 3 años y otra que casi tiene 1 año. Todo en nuestra relación es perfecto para nosotros. Él es el mejor esposo y padre para nuestros hijos que podría haber pedido. Estoy absolutamente enamorada de él, y sus acciones y palabras siempre me han demostrado que él siente lo mismo por mí. No hay mejor sensación que dormir en sus brazos cada noche. El fin de semana pasado, mi esposo y yo invitamos a algunos amigos a casa y organizamos una barbacoa. Estábamos todos afuera en el patio trasero, rodeando a mi esposo, que estaba en la parrilla. Cuando la comida estuvo casi lista para comer, todos nos sentamos en la mesa del patio trasero. Una vez que la comida estuvo lista y en la mesa, mi esposo entró para usar el baño y buscar otra caja de cervezas. No me di cuenta de que mi mejor amiga, de 28 años, lo había seguido. Cuando él regresaba al patio, mi mejor amiga se escondió detrás de la pared que separa nuestra cocina de la sala de estar y lo sorprendió jalándolo hacia ella y forzándole un beso.
Mi esposo la apartó inmediatamente y gritó, ¿qué demonios? Ella comenzó a llorar de inmediato, salió corriendo de la casa y se fue. Mi esposo regresó al patio y me pidió hablar en privado. Me contó de inmediato lo que acababa de suceder. Yo estaba en shock y le dije que todo estaría bien y que hablaríamos después de que los demás se fueran. Logré mantener la compostura durante las siguientes horas, pero mentalmente estaba destrozada. Después de que todos se fueron, mi esposo se sentó conmigo y me contó lo que sucedió, y me mostró las imágenes de nuestra cámara de la sala. Era exactamente como lo había descrito mi esposo. Mi mejor amiga de 10 años, la persona a la que trataba como a una hermana, forzó un beso a mi esposo. Después de la tercera cita con mi esposo, ella fue a quien le dije que me iba a casar con él. Ella sabía cuánto lo amaba y cuán fuerte era nuestra relación, y aún así eligió tratar de interponerse entre nosotros. Por el amor de Dios, nuestra hija de 3 años la llama tía. Mi mejor amiga intentó aparecerse al día siguiente solo para hablar, pero mi esposo tuvo que detenerme para que no la golpeara. Luego la echó de la casa y le dijo que no volviera. Ha pasado casi una semana y todavía no estoy ni cerca de superarlo. No culpo a mi esposo en absoluto, él es completamente inocente en esto, y si algo, él es la víctima. Me he recostado sobre su pecho llorando todos los días y noches desde entonces. Estoy tan enojada y frustrada, y no sé qué hacer. Mi esposo ha sido increíble, como siempre, y entiende cómo me siento. Me ha traído flores casi todos los días y ha cocinado mis comidas favoritas varias veces en los últimos días. Lo amo y lo aprecio aún más por todo esto. Simplemente no sé cómo voy a poder seguir adelante y confiar en mis amigos otra vez después de esto. Actualización. Después de leer muchos comentarios, me di cuenta de que era posible que mi esposo estuviera teniendo una aventura con mi mejor amiga. Y que él sabía sobre la cámara y actuó en consecuencia para asegurarse de que yo no sospechara de una aventura. El hecho de que ella saliera corriendo llorando, mi esposo mostrándome las imágenes antes de que yo se las pidiera y su repentino exceso de cariño podrían tener sentido si estaba engañándome con mi mejor amiga. No puedo estar con un infiel, y tenía que asegurarme de que mi esposo fuera leal. En una nota aparte, me aseguré de que mi esposo estuviera bien después de haber sido besado a la fuerza, y me dijo que estaba bien, que no se sintió agredido y que fue solo un beso. Dijo que solo estaba preocupado por mí porque sabía lo mucho que esta amistad significaba para mí. Durante el fin de semana, revisé el teléfono y la laptop de mi esposo mientras él hacía trabajos en el jardín. Ambos tenemos acceso total a los teléfonos del otro, y no encontré nada fuera de lo normal en su teléfono. Revisé sus mensajes, WhatsApp, redes sociales y la carpeta de mensajes eliminados. No había nada sospechoso en su teléfono o su laptop. Esta mañana, después de que mi esposo se fuera a trabajar, organicé que nuestros vecinos, una pareja mayor muy amable, cuidaran a las niñas por un par de horas, y fui a casa de mi exmejor amiga sin avisarle que iba. Ella trabaja en turnos de tarde, así que sabía que estaría en casa por la mañana. Me dejó entrar y parecía asustada. Le exigí que me dijera la verdad. Ella confesó que siempre había estado muy atraída por mi esposo y que había intentado hacer avances en otras ocasiones, pero que mi esposo siempre la rechazaba. Admitió que sentía celos de mí y de mi vida perfecta con él. Debería haber visto las señales antes, como cuando nuestra hija mayor estaba aprendiendo a hablar y mi mejor amiga siempre trataba de que la llamara mamá. Cuando sostuvo a nuestra hija por primera vez, accidentalmente se sentó en el regazo de mi esposo. Ha estado tratando de reemplazarme durante años y nunca me di cuenta, mientras que mi esposo seguía rechazándola porque solo me quería a mí. Dijo que había bebido más de lo debido en la barbacoa y decidió intentar su suerte cuando vio que mi esposo entraba solo a la casa. Le obligué a mostrarme su teléfono también, y nuevamente no había nada que indicara una aventura. Todos los mensajes coincidían con los de mi esposo, por lo que sabía que no había nada eliminado o manipulado. Se disculpó profusamente y me pidió que no terminara nuestra amistad por esto. Le dije que ya no significaba nada para mí. Pudo haber sido feliz por mí, la traté como a una hermana durante todos estos años solo para que intentara robar mi vida. Ahora que estoy segura de que mi esposo nunca me engañó, la culpa de haber dudado de él me está carcomiendo. Si le digo que revisé su teléfono y laptop y que me reuní con mi ex mejor amiga para confirmar que no estaba engañándome, va a afectar nuestro matrimonio, y él estará muy decepcionado de mí por no confiar en él. Y si no se lo digo, la culpa seguirá comiéndome. Nunca le he mentido ni ocultado nada, y no quiero empezar ahora, pero esta es una decisión imposible.
Él siempre me ha demostrado cuánto me ama y valora, y no merece ser traicionado de esta manera. Actualizaré más cuando le cuente la verdad. Actualización, le conté todo a mi esposo, que revisé su teléfono y laptop, y que confronté a mi ex mejor amiga. Le mostré ambas publicaciones de Reddit y le dije que, incluso los pocos comentarios que especulaban que él estaba teniendo una aventura, me hicieron sentir paranoica y actué en consecuencia. Me disculpé por haber dudado de él y le agradecí por ser siempre un esposo increíble, por rechazar siempre los avances de mi ex mejor amiga, y por consentirme especialmente cuando estaba deprimida. Me dijo que lo entendía y que debería haberme contado antes sobre los intentos previos de mi ex mejor amiga. También voy a empezar terapia la próxima semana para resolver mi paranoia y problemas de confianza, procesar el final de mi amistad y, en general, tratar de estar en un mejor estado mental para ser mejor como persona. Esposa y madre.